Bienvenidos a ¿Conoces la Biblia? Hola a todos de nuevo, bienvenidos a una nueva edición de ¿Conoces la Biblia? El programa de hoy vamos a centrarnos en una figura bien conocida de todos y emblemática, el apóstol de los gentiles, San Pablo. Pero no lo dejaremos solo, vamos a situarlo en el contexto de otro importante libro del Nuevo Testamento, la Carta de Santiago. Vamos a comparar una vieja polémica que enfrentó a católicos y protestantes desde el principio, la justificación por la fe o por la fe y las obras, porque no hay una dicotomía entre justificación por la fe y por las obras, sino que es una fe que produce obras. El católico no es alguien que cree que yo me justifico por las obras, eso sería un pelagiano. Nos justificamos por una fe que tiene como fruto obras. Vamos a ver ambas figuras y el tema visto desde las dos perspectivas. Pero se impone en primer lugar presentar a los personajes. San Pablo, podríamos decir en un principio que no necesita presentación, pero claro que sí, que necesita. Conocer su vida es algo apasionante, porque nos muestra una evolución en el conocimiento de Cristo que impacta. San Pablo era un personaje de muy buena posición. Nace en Tarso de Cilicia, lo que parece, y era de una familia acomodada. Recibió una esmerada educación que se completó en Jerusalén bajo la figura de uno de los grandes rabinos de la época, Gamaliel. Es decir, hoy tendría un currículum como si hubiera estudiado en Harvard o en Oxford. Tenía una gran trayectoria. Además, era un israelita, como dice él, de pura cepa, benjaminita. Su mismo nombre lo indica. Saulo es Saúl en hebreo y Benjamín es la tribu del rey Saúl. Por tanto, benjaminita de pura cepa. Él, cuando se defiende en su apología, lo dice también. Y observante de la ley. Pertenecía al partido de los fariseos. Los fariseos se han hecho famosos en el Nuevo Testamento por ser los adversarios de Jesús en sus discusiones y diatribas. Con lo cual en nuestra mente ha quedado la imagen del fariseo como una persona malvada, impía, casi diríamos irreverente, pero tal caso no es así. El fariseo era una persona muy observante, muy piadosa, con un gran celo por la ley y que tenía una vida tan estricta que, siendo laico, vivía como si fuera un sacerdote, un consagrado. El problema de Jesús con los fariseos no era su piedad, era que ellos pensaban que a través de las obras se podía comprar la salvación. Ese era el problema. Y otro problema añadido era que muchas veces no eran coherentes en la vida con esa piedad. Pero bueno, San Pablo era un fariseo y era bastante coherente con sus obras, pero tenía un excesivo celo por la ley que le llevaba a buscar a ultranza la ortodoxia. Al aparecer el cristianismo, San Pablo ve un gran peligro en los seguidores del Nazareno y decide perseguirlos a ultranza, porque él cree que está salvando la tradición de los padres, la tradición de Israel, de algo que puede ser pernicioso y contaminarla, de una visión sesgada de un personaje como Jesús. Así que lo hace en la medida que puede. Todos sabéis su anécdota. En el camino de Damasco tiene una visión de Jesús, pierde la vista, lo cual también es un elemento de gran simbolismo. Deja de ver como estaba viendo para tener un periodo de ceguera y pasar a ver de otra forma. Da un giro de 180 grados. Nos lo cuenta con detalle Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, su caída en el camino de Damasco.
Pero también San Pablo en la carta a los Gálatas, que hoy vamos a ver, nos lo cuenta su vocación. Menos detalladamente que San Lucas, dice que tuvo un encuentro con Cristo, pero lo cuenta. Así que a partir de ahí él es otro. Y todo su cursus honorum, su currículum vitae, desaparece de escena y se convierte en pobre, perseguido, incomprendido, apaleado, náufrago, hambriento, dejado de los propios suyos, con enemigos por todo sitio, por dentro, por fuera. Y sin embargo se tiene por el más feliz de los hombres. La experiencia de Dios y de Cristo que él adquiere cambia su vida, le transforma en un coloso cuyo impacto en la fe de la iglesia primitiva será enorme, tanto que cambiará su fisonomía. No es que le abriera el camino a la gentilidad, ya había discípulos que habían predicado tras la muerte de Esteban a gentiles, pero él va a dar el gran espaldarazo de extender la fe en toda la zona del Mediterráneo oriental y también hasta Roma, una buena parte del occidente. Así que va a ser crucial. Grandes temas de la teología cristiana, católica, estarán en San Pablo y será prácticamente una de las grandes columnas, junto con San Pedro, del primitivo cristianismo. Pues bien, ya tenemos presentado al personaje, al apóstol de los gentiles. Ahora nos queda ver el otro personaje que lo vamos a comparar. Vamos a acudir a la carta a Santiago, que es un escrito del Nuevo Testamento también, forma parte de las llamadas cartas católicas. Y bueno, pues se atribuye a Santiago, pero tenemos dos Santiagos principales. Nuestro Santiago, el hijo de Zebedeo, y Santiago el justo, el pariente del Señor. Parece que la carta le cuadra mejor a este segundo, o por lo menos está puesta bajo su patrocinio. A él se le atribuyó desde tiempos muy antiguos. ¿Qué diferencia hay entre esta carta y las cartas paulinas? Pues lo vamos a ver ahora. San Pablo escribió un epistolario amplio, 13 cartas, que las clasificamos en protopaulinas, deuteropaulinas o tritopaulinas, también llamadas pastorales. Las primeras, las protopaulinas, son la primera carta a los tesalonicenses, la carta a los romanos, las dos cartas a los corintios, la carta a los filipenses y la carta, son 7 cartas en total, la carta a Filemón también, creo que las he contado las 7 si no recuerdo mal. Y después tenemos las llamadas cartas deuteropaulinas, que son fundamentalmente Efesios y Colosenses, y ya Efesios y Colosenses, y ya nos quedan las tritopaulinas, que son las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito. Aquí tenemos ya, bueno, y segunda de Tesalonicenses, que también forma parte de las deuteropaulinas, me lo había dicho yo. Por tanto, tenemos aquí todo el epistolario paulino dirigido a un entorno de la gentilidad, de gentes que o no eran judíos en sí, pero estaban cercanos y conocían al Dios de Israel, o simplemente venían del paganismo. En la carta a Santiago parece estar dirigida a una comunidad que al menos conoce bien la tradición de Israel. Debemos de pensar que está puesta bajo la autoridad apostólica de Santiago, pero su autor definitivo es posterior. ¿Por qué? Porque la lengua de la carta es una lengua muy buena, un griego muy elaborado, probablemente el mejor del Nuevo Testamento. No corresponde a una figura semita, así que debemos ver un personaje que la escribió en torno al los años 60, segunda mitad de la década de los 60, estaría escrita esa carta. La otra carta que vamos a comparar, la carta a los Gálatas, es obra de nuestro apóstol, es una de las cartas protopaulinas y se escribiría en torno al año 56. La carta a los Gálatas es una circular. ¿Qué es una circular? Una carta que se leía en diversas iglesias. Cuando ustedes piensan en una iglesia, se imagina pues una comunidad muy grande, un templo. El cristianismo primitivo no funcionaba así, eran pequeños grupos de personas que se reunían muchas veces en la casa de alguien que pudiera prestarla para celebrar allí los santos misterios y las reuniones. Así que en un mismo territorio podía haber, o incluso en una misma ciudad, podía haber
distintas pequeñas asambleas. Estas asambleas estaban situadas en Galacia. Galacia está en la actual Turquía, centro-norte. La raíz Gala, igual que Galicia, siempre denota un origen celta. Estaba situada, como digo, en el centro-norte de Turquía. Y allí pues existían varias comunidades a las que San Pablo dirige esta circular. ¿Qué trata en ellas? En la carta, perdón. Pues en ella trata diversos temas. Trata la justificación por la fe, la filiación divina, la libertad de los hijos de Dios, y bueno, algún que otro tema más diverso, pero nosotros nos vamos a centrar en la justificación por la fe, como he dicho antes, incluso la vocación del apóstol y sus primeros pasos. La carta de Santiago, por el contrario, también, se dirige a unas comunidades que ya no son totalmente judeocristianas, lo pudieron ser en un principio, pero ahora ya integran incluso gentiles, aunque estos gentiles conocen bastante bien la fe de Israel, pero no están obligados ni a la ley ni a la circuncisión, porque no son temas que se toquen en la carta. Es una carta ya en la que los judeocristianos parecen, por lo menos esta comunidad de Santiago, haber asimilado a gente que proceden de otro ámbito o de otro medio. Como vemos, son dos grupos humanos, dos grupos cristianos bastante distintos. La problemática que San Pablo va a abordar en esta carta, la de la justificación por la fe, que la veremos en la segunda parte, está motivada por un problema en la misión, que explicaremos en el segundo momento. San Pablo evangeliza a estas comunidades, es el que les transmite el evangelio, pero aparecen después otros misioneros, que van a decir una cosa diferente. ¿Qué van a decir? Estos misioneros son lo que se llaman judaizantes o judeocristianos. Dicen, muy bien, ustedes han conocido a Jesús, pero tienen que observar la ley y circuncidarse para poder ser cristianos. Ese tema lo desarrollaremos en la segunda parte. Y San Pablo va a incidir mucho en la justificación por la fe. Santiago, por el contrario, se encuentra con un problema diferente. La gente cree que la fe basta. Y entonces él tiene que mostrar que una fe no puede ser estéril. Pero ya tenemos planteado el escenario, dos excelentes escritos del Nuevo Testamento, con importantes temáticas. Recuerden que la carta de Santiago, lo digo así como un pequeño apéndice, tiene temas tan interesantes como la acepción de personas y el peligro de la lengua. Tengan ustedes cuidado con eso, que la lengua, siendo un órgano pequeñito, es tremendamente peligroso. Así que la carta habla mucho de ese tema. Pues esta es la introducción. Dicho esto, vamos a empezar ya a abordar directamente los temas. Ya hemos introducido los textos. Vamos a dejar ahora que hable la Escritura. Nuestro problema, recuerden, la fe y las obras. En la carta a los Gálatas, hagan memoria de hace un par de minutos, San Pablo predica y al poco tiempo tras él van unos misioneros muy imbuidos del espíritu de la ley de Israel, que le dicen a sus conversos que si no se circuncidan y observan la Torá, de nada les valdrá lo que han oído. El apóstol relaciona con la energía y el brío que le caracterizan. Escuchen ustedes sus palabras en el primer capítulo de Gálatas, versículo 6. Me sorprende que tan rápidamente desertéis del que os llamó por la gracia de Cristo y os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os alarman y quieren deformar el evangelio de Cristo. Esa cita es conocidísima. Si alguien, aunque fuera un ángel del cielo, os predica otro evangelio, sea anatema. San Pablo ya ha predicado y sabe que no hay vuelta de hoja después de que el misterio de Cristo ha ocurrido. Así que pasa a exponerles a ellos sus razones. También de manera enérgica, como a él le gusta. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha embrujado? También otra cita súper conocida. A vosotros ante cuyos ojos fue expuesto públicamente Cristo crucificado. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por observar las obras de la ley o por la obediencia a la fe? Ahí está la dicotomía. ¿Por qué recibisteis el Espíritu?
recibisteis porque observasteis la fe. San Pablo le predica el misterio de la cruz. Misterio, por cierto, hago un inciso, que fue duro y difícil de asumir por los primeros cristianos, porque ¿quién asume un Mesías crucificado? Presentaban al buen pastor con el corderito en los hombros, pero costaba mucho trabajo presentarlo. San Pablo se pasó parte de su ministerio luchando por esto. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Pues él presenta el misterio de Cristo crucificado y dice: tan magníficas experiencias en vano, empezaste por el Espíritu para terminar en la carne. San Pablo les dice: ¿qué estáis haciendo? ¿Queréis malbaratar el misterio que habéis recibido? Y tiene que pasar ya a argumentar a nivel escriturario. Sus devotos, sus creyentes, sus conversos, conocen bien ya la escritura. Y él dice: vale, la ley, ¿por medio de quién se promulga? Por mano de Moisés. Pero yo me voy a remontar a la promesa, no a la ley, sino a la promesa. La promesa se hace a Abraham, al patriarca. Y la promesa se acepta por fe. Y dice también San Pablo en otro lugar: las promesas de Dios son irrevocables. Es decir, Abraham, ¿por qué se justifica? Porque cree lo que Dios le dice. Si nos vamos al capítulo 12 del Génesis, Dios va y le dice: sal de tu tierra, de la casa de tu parentela, de la casa paterna, y vete a la tierra que yo te indicaré. Obviamente, cualquier persona pragmática en su sano juicio no lo habría hecho jamás. Que voy a irme de mi casa para un hombre antiguo, marcharse de su clan, de su parentela, de sus padres, era ser un paria, era ser nadie, era una muerte social. Hoy en día sí, la gente dice: me voy de Erasmus, ahora me independizo. Todo el mundo vive muy al margen de la familia, pero en aquella época eso era impensable. Era convertirte en un desgraciado. Y sin embargo, Dios le pide a Abraham que se despoje de todo. ¿Qué sino un acto de fe de altísimo nivel puede provocar una respuesta generosa por parte del patriarca? Él se fía. Y la confianza genera la promesa. La promesa es una promesa grande. Y San Pablo lo recuerda: en ti se bendecirán todas las naciones. Los gentiles se van a bendecir por la promesa hecha a Abraham, no por una ley que fue promulgada mucho después. Y dice: bueno, ¿y para qué sirve la ley? En la carta a los romanos seguirá profundizando sobre el tema San Pablo y dirá: la ley sirve para poner de manifiesto el pecado. Porque ¿para qué me dan un mandato? Para que yo sepa hacer lo que está bien y lo que está mal. La ley pone de manifiesto la distancia entre el bien y el mal, y lo que debo hacer y de aquello de lo que debo abstenerme. Pero la ley en sí no justifica, lo que justifica es la confianza en Dios. En el fondo, San Pablo podía haber dicho: la ley es un camino. Dios te muestra una forma de caminar según su beneplácito, para que caminemos, digamos, que nos hagamos dignos de Dios y de convivir con Él. Por tanto, la ley es una herramienta, pero no se justifica uno por la ley. Uno se justifica por la fe. La ley es una especie de tutor, dirá San Pablo también en el capítulo 4. Si uno es menor de edad, no le pueden dejar que administre sus asuntos. A un niño de 8 años, ¿quién le va a dejar que tome decisiones trascendentes? Bueno, en el mundo de la fe se les deja. Hay madres que dicen: bueno, yo dejaré que mi hijo haga la comunión si quiere y si no quiere, no. Pero eso es una dejadez de la madre, eso no es que el niño tenga madurez para eso. El niño es menor y no puede tomar una decisión de ese calado para su vida espiritual. Por tanto, si uno es menor, tiene que estar tutelado. ¿Y qué es la ley? Un tutor que estaba presente hasta que llegara Cristo. Cuando Cristo se manifiesta, viene nuestra mayoría de edad y ya no estamos sujetos a la ley. El bautismo nos incorpora al misterio de Cristo y nos hace mayores de edad, ya no estamos sometidos a ese tutelaje legal que suponía la Torá. Y dice: además, la ley, para colmo, le ha acarreado a Israel una maldición, porque la Escritura dice: maldito todo aquel que no cumple lo que está escrito en la ley. Deuteronomio tiene todo un elenco de maldiciones al final para los que no cumplan los preceptos legales. ¿Y qué eran los preceptos legales? En el fondo se habían convertido en una maldición, porque la Torá israelita no eran ya solo los códigos legales del Pentateuco, que había una llamada Torá oral de tradición que contenía un sinfín de preceptos.
una gran cantidad, varios centenares negativos y varios centenares positivos. De manera que era dificilísimo acertar. Por eso ustedes pueden comprender la pregunta que aquel le hace a Jesús. ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Nosotros pensamos los 10 mandamientos. Hombre, pues si son 10 mandamientos, pues tampoco hará falta tanto, ¿no? Pero con la cantidad de preceptos que habían generado las escuelas de la época, era muy difícil saberlo. Así que la ley se convierte en una maldición porque no consigo cumplirla. Y el israelita, sobre todo el fariseo, San Pablo lo había sido, la tiene que cumplir porque si no cree que recibirá un castigo divino. El pueblo entiende que perdió el templo de Salomón por no haber cumplido la ley. Así que la ley puede convertirte en alguien que está debajo de una maldición. Y dice San Pablo, pero me han rescatado, porque Cristo se hizo por nosotros un maldito. Cayó sobre él la maldición. Recuerden a la madre de Jacob. Recuerden ustedes a Rebeca, que cuando quiere que su hijo reciba la bendición de su padre. Y si mi padre me descubre y me maldice, caiga sobre mí la maldición. Bueno, pues Jesús, en lugar de hacer un dolo, lo hace bueno y se hace maldito por nosotros para rescatarnos de la maldición. Dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un árbol. Y Jesús cuelga de la cruz y se hace un maldito para rescatarnos de la maldición de la ley. Y una vez que te han rescatado, te vas a volver a uncir al yugo legal para caer de nuevo en eso. No, somos mayores, el bautismo nos ha rescatado. Y nosotros somos hijos de Abraham, herederos de la promesa. San Pablo pone una alegoría muy bonita, la alegoría de Agar y Sara. Recuerden que Abraham, como no llegaba el hijo de la promesa, que iba a llegar, pero Abraham era impaciente. Y el tiempo de Dios no siempre lo aguantamos bien, a veces se nos hace larguísimo, queremos las cosas para ayer. Así que Abraham quiere tomar un atajo, primero él adoptando pues, a Eliezer de Damasco y después su mujer Sara también otro atajo, presentándole a Agar. De Agar nace un hijo que será Ismael. Por tanto, el hijo de Agar no es el hijo de la promesa, el hijo de la promesa es Isaac y nosotros heredamos por línea directa de Isaac. Y nosotros somos hijos, no de la esclava, dice San Pablo, sino de la libre. Somos hijos de la libre y por tanto Cristo nos ha liberado. La fe supone una liberación. Bueno, pues a partir de aquí podríamos decir e interpretar que como tengo la fe, total, a mí para qué me hacen falta las obras. De hecho se interpretó. El Lutero tuvo un gran problema con eso y también Calvino. La fe justifica solamente y no hacen falta las obras, porque ellos pensaban de tal manera que el hombre no es capaz de hacer el bien, es incapax boni. Por tanto, solo se justifica por la gracia divina, porque Dios me mira bien, mira el sacrificio de Jesucristo y no mira mis pecados. Así que hay una tentación grande de pensar que yo me justifico solamente por la fe y las obras son estériles. Es la tentación que se encontró Santiago en su comunidad. Así que aquella gente pensaba, bueno, pues ya tengo la fe. Total, para mí, ¿qué importancia tiene esto, no? Y dice Santiago, ¿cuál es el provecho, hermanos míos, de uno que diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están sin ropa y faltos de alimento y le dice uno de vosotros, id en paz, calentados y saciados, pero si no le dais lo necesario, ¿cómo va a estar en vosotros el amor de Dios? ¿Qué provecho tiene esa fe? No tiene ninguno. La fe, dice Santiago, si no tiene obras, es un cadáver, está muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, por las obras, te probaré mi fe. La fe es fértil, no es estéril, produce las obras. Lo que pasa es que los cristianos a veces hemos interpretado al revés. Tengo que hacer obras buenas para que me premien y no debo hacer obras malas para que no me castiguen. Entonces yo me tengo que fastidiar y hacer lo que no me gusta hacer, pero porque espero un premio. No, esto no se enfoca así. Yo hago el bien porque me brota de la fe. Mi fe es fértil, pero es fértil porque mi fe es fruto de una historia de amor. Y eso no solo lo dice el Nuevo Testamento, eso es el Antiguo Testamento también, es lo que dice el libro del Deuteronomio, que dice, bueno, en realidad yo lo que hago cuando obro es responder al amor de Dios. Los mandamientos no son difíciles ni pesados. Dice, el mandamiento no está en el cielo para que tú tengas que decir,
¿Quién subirá al cielo nos lo traerá y nos lo proclamará para que yo lo cumpla? Ni en el fondo del mar. ¿Quién bajará al fondo del mar y lo cogerá y lo traerá y me lo proclamará para que yo lo cumpla? No, 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 no. El mandamiento es accesible, está dentro de ti. ¿Dónde? En tu corazón. En tu corazón. Cúmplelo, porque es una historia de amor. Dios te ha amado y tú tienes que responder también con Deuteronomio 6, con el Shema. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es una historia de amor. Y cuando yo quiero a alguien, los mandamientos no son pesados. Las madres no les cuesta hacer las cosas más difíciles por sus hijos porque les sale naturalmente. Esto no es una historia de amos y siervos, es una historia de amor. Si yo amo, mi fe es fecunda, porque me brota, me sale espontáneamente. El que se enamora de una persona no sabe qué hacer para contentarla, qué le gustará, qué detalle le traeré. Está pensando y metiéndose en su cabeza para contentarla. Esa es la historia que nosotros tenemos con Dios. La fe no es una especie de obligación que comporta una serie de leyes para que yo haga el bien a cambio de un premio, no. Dios me ha amado y se ha entregado a mí. Y me ha dado todo lo que tiene. Y ahora yo tengo que responder a ese enamoramiento. Es toda la historia de fidelidades e infidelidades de Israel. Y tanto San Pablo como Santiago piensan lo mismo. San Pablo no está diciéndole a la gente que la fe no tenga que producir obras, sino que se han encontrado con Cristo a través del bautismo y han encontrado la libertad de los hijos de Dios. Y ahí se han sentido amados por Dios. Cristo se ha sacrificado por ellos y los ha rescatado de una maldición. Y ellos tienen que responder con amor, pero un amor que genera obras. Y Santiago se encarga de clarificarlo. No hay contradicción entre ambos escritos. Por tanto, tenemos otros dos hermosos textos que le enseñan al cristiano un modo de vivir. Un modo de vivir de una fe que se genera desde el amor de Dios. Y dice, amemos a Dios porque nos amó primero, dirá San Juan. Una fe que se genera desde ahí y que tocando el corazón nos permite responder con una entrega generosa que se manifiesta en obras. Les emplazo para el próximo programa en el que tocaremos otro tema ayudándonos a ver si de verdad o no conocéis la fe.